Buen ingeniero, voy a explicar dos ejercicios sobre el tema esfuerzo y deformación. Tenemos el problema 1. Un tornapunta de acero transmite una fuerza de compresión P es igual a 12 kilolibras a la cubierta de un muelle. El puntual tiene una sección transversal cuadrada hueca con espesor de pared T igual a 0.375 pulgadas. Un pasador atraviesa el poste y transmite la fuerza de compresión del poste a dos soportes G, soldados a la placa de base B. La placa de base está sujeta a la cubierta con 4 anclas. El diámetro del pasador es 0.75 pulgadas. El espesor de las cartelas es 0.625 pulgadas. El espesor de la placa de la base es 0.375 pulgadas. Y el diámetro de las anclas es de 0.50 pulgadas. Determinar el esfuerzo de soporte entre el puntual y el pasador. Inciso B, el esfuerzo cortante en el pasador. Inciso C, el esfuerzo de soporte entre el pasador y las cartelas. D, el esfuerzo de soporte entre las anclas y la placa de base. E, el esfuerzo cortante en las anclas. Podemos apreciar en la figura los diámetros de los pasadores, de la placa y de los tornillos. Procedemos a la solución. Se sabe que el área es B por T. La fórmula del esfuerzo es la fuerza sobre el área. En este caso, dividimos entre 2 la fuerza porque está siendo aplicada en 2 lugares. Como podemos apreciar acá en la figura, está siendo aplicada en 2 lugares. Por eso se le divide en 2 la fuerza. Entre el área BT, ¿no? Procedemos a analizarlo y nos sale que la fórmula del esfuerzo es fuerza sobre 2 veces BT. Entonces, el esfuerzo que nos pide en el inciso A, el esfuerzo de soporte entre el puntual y el pasador. Tenemos los datos, que T es igual a 0.375 pulgadas, B es 0.75 pulgadas y la fuerza es de 12 kilolibras. Entonces, reemplazando en la fórmula, tenemos que la fuerza es 12 kilolibras entre 2, como dijimos, 2 por 0.75 pulgadas por 0.375. Resolviendo esto, tenemos que nos sale 12 kilolibras entre 0.5625 pulgadas al cuadrado. ¿Por qué? Porque se está multiplicando. Entonces, el resultado del esfuerzo de soporte entre el puntual y el pasador, tenemos que sale 21.3 kilolibras entre pulgadas cuadradas. El inciso B, que nos pide el esfuerzo cortante en el pasador. Tenemos los datos, la fuerza que vale 12, la fórmula de lo que es un área cúbica o circular, que es pi por diámetro cuadrado entre 4. Tenemos la fórmula del esfuerzo cortante, que es B sobre A, donde B es fuerza cortante paralela al área y A es área o sección transversal. Entonces, podemos apreciar que en la figura la fuerza empuja a lo que podría ser el pasador y lo divide en 2B, ¿cierto? Entonces tenemos las fuerzas, la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0. Reemplazando nos sale 2 veces B, es 2 veces V, que es igual a P. Tenemos que V es igual a P medios. Entonces, ya que afecta 2 veces al pasador, se multiplica por 2 al área y a la fuerza, ¿no? Porque pasa por 2. Tenemos entonces la fórmula del esfuerzo cortante, que es B sobre A, y en este caso lo multiplicamos por 2 cada uno. Entonces, tendríamos
2 veces P medios entre 2 veces pi diámetro al cuadrado entre 4. Simplificando esto, nos sale pi entre diámetro, P entre pi por diámetro al cuadrado entre 2. Reemplazamos en la fórmula y tenemos que sale 12 kilolibras entre pi por 0.75 pulgadas al cuadrado entre 2. Resolviendo nos sale que el esfuerzo cortante en el pasador es igual a 13.6 kilolibras entre pulgadas cuadradas. Tenemos el inciso C, el esfuerzo de soporte entre el pasador y las cartelas. Tenemos ahí seleccionado de color rojo, donde está ubicada exactamente. Se sabe que la fórmula del área proyectada es igual de P entre 2 veces D por T. Ahora, ¿por qué 2? Es el número de áreas afectadas. En este caso tenemos 2 en cada lado. Proseguimos a reemplazar y tenemos 12 kilolibras entre 2 por 0.75 pulgadas por 0.625 pulgadas. Hallando nos sale que el esfuerzo del área proyectada es igual a 12.8 kilolibras entre pulgadas cuadradas. Entonces tenemos el inciso D, el esfuerzo de soporte entre las anclas y la placa de base. Tenemos entonces que hallar lo que son los tornillos que van anclados a la base. Tenemos en este caso 4. Y cada uno lo cortamos y vemos aquí una vista de perfil del tornillo y la placa, ¿no? Con sus respectivos diámetros. Ahora, tenemos una fuerza P aplicada inclinado a 40 grados. A eso lo tenemos que dividir o se podría poner en dos secciones que sean vertical y horizontal. En este caso tenemos que P por coseno de 40 y P seno de 40. Entonces, también sabemos que el área del área proyectada es P sobre el número de áreas afectadas por DT. En este caso tenemos 4, ya que son 4 tornillos. Por eso le ponemos 4 de rojo ahí en la fórmula. Reemplazando, tenemos P por coseno de 40 entre 4 por 0.375 pulgadas por 0.50 pulgadas. Entonces, simplificando, tenemos 12 coseno de 40 entre 0.75 pulgadas kilolibras. Lo resolvemos y nos sale 12.3 kilolibras entre pulgadas cuadradas. Eso es el esfuerzo de soporte entre las anclas y la placa de base. El inciso C, inciso D, el esfuerzo cortante en las anclas. Tenemos el esfuerzo cortante del perno, que es igual a fuerza sobre área. Pero una fuerza horizontal se considerará P coseno de 40. Como lo que resolvimos hace ratos, por la fuerza aplicada P inclinada. Tenemos que el área de los pernos es 4 por diámetro por pi al cuadrado por diámetro al cuadrado. ¿Por qué por 4? Porque son 4 tornillos. Ahora, en la fórmula, P coseno de 40 entre 4 por pi entre 4 por diámetro al cuadrado. Reemplazamos los valores, nos sale que 12 por coseno de 40 kilolibras entre pi por 0.50 pulgadas al cuadrado. Resolviendo, tenemos que 9.2 kilolibras entre 0.8 pulgadas cuadradas. Entonces tenemos un esfuerzo cortante en las anclas de 11.5 kilolibras entre pulgadas cuadradas. Ahora tenemos el segundo problema, que es las vigas de acero de un puente están separadas una distancia de 5 milímetros a una temperatura de 17 grados Celsius aproximadamente. El ancho de cada tramo de la viga es de 20 metros. Calcular, inciso A, la temperatura a la que estarán en contacto dos tramos de la viga. Inciso B,
la distancia a la que estarán dos tramos si la temperatura desciende hasta menos 35 grados Celsius. Inciso C, la distancia a la que estarán si la temperatura sube a 35 grados Celsius. ¿Qué tensión soportarán las vigas en este momento? Considerar que el alfa de acero es igual a 17 por 10 menos 6 grados Celsius menos 1. Entonces tenemos la solución del inciso A, que es la temperatura a la que estarán en contacto dos tramos de viga. Por fórmula de deformación térmica, tenemos que es alfa por L por la variación de la temperatura. Tenemos una temperatura inicial de 17 grados Celsius. Tenemos una deformación térmica de 5 milímetros, que lo podemos también reemplazar en metros, que nos sale 5 por 10 a la menos 3 metros. Reemplazamos en la fórmula los datos que ya tenemos y nos sale que 17 por 10 a la menos 6 por 20 por la variación de la temperatura. Entonces, reemplazamos todos los datos que tenemos, como la deformación térmica, que es 5 por 10 a la menos 3, que es igual a 17 por 10 a la menos 6, por 20, y por la variación de la temperatura. Nos sale que la variación de la temperatura estará en 14.7 grados Celsius. Sabiendo que lo que es la variación de la temperatura es igual a la temperatura final menos la inicial, tenemos que 14.7 es igual a temperatura final menos 17. Entonces, sumando, nos saldría que la temperatura final es 31.7 grados Celsius. El inciso B, la distancia a la que estarán dos tramos si la temperatura desciende hasta menos 35 grados Celsius. Por datos tenemos que la temperatura inicial es igual a 31.7 grados Celsius. La temperatura final, la que nos da aquí de dato, es menos 35 grados Celsius. Entonces, la variación de la temperatura es igual a menos 35 grados Celsius menos 31.1 grados Celsius. Sumándolos, en este caso, por el signo negativo, nos saldría menos 66.7 grados Celsius. Entonces la temperatura desciende. Por fórmula de deformación térmica, reemplazamos los datos obtenidos, entonces nos saldría que la deformación térmica es igual a 17 por 10 a la menos 6 por centímetro cuadrado, sí, por grado Celsius menos 1 por 20 por 66.7 grados Celsius. La deformación térmica es igual a 22.68 por 10 a la menos 3 metros. Reemplazamos esto a milímetros y tendríamos que una deformación térmica es igual a 22.68 milímetros. El inciso C. La distancia a la que estarán si la temperatura sube a 35 grados Celsius. ¿Qué tensión soportarán las vigas en ese momento? Datos. Tenemos la temperatura inicial de 31.7 grados Celsius, una temperatura final de 35 grados Celsius. La variación de la temperatura sería temperatura final menos la temperatura inicial, nos saldría 3.3 grados Celsius. Entonces la temperatura asciende. Por fórmula de la deformación térmica, reemplazamos. Tenemos 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1 por 20 por 3.3 grados Celsius. Entonces la deformación térmica nos saldría igual a 1.122 por 10 a la menos 3 metros. Transformándolo a milímetros, tenemos 1.122 milímetros. Ahora, se sabe que el módulo de elasticidad del acero es de 2.1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El coeficiente térmico del acero, que es alfa de 0, 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1. Utilizamos la fórmula de esfuerzo, que sería el módulo de elasticidad del acero
por el coeficiente térmico por la variación de la temperatura. Lo reemplazamos los datos que tenemos y saldría que el esfuerzo es 2.1 por 10 a la 6 por 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1 por 3 por 3.3. Entonces tenemos un esfuerzo de 117.81 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Gracias. Eso sería todo.